¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Consagrados. Alguien me preguntaba, amén, ¿estamos acá? Alguien me preguntaba, pastor, ¿por qué enseñan en la iglesia por series? Y la respuesta es sencilla. Hay tanto que hablar de un tema que no lo podemos hablar en una sola enseñanza. ¿Sabe? Si tratáramos de hablar de todo en una sola enseñanza, usted saldría con el 10% de la enseñanza. Solo con el 10%. Entonces, le damos la enseñanza por bocados para que usted lo pueda digerir y lo pueda aprender bien y sobre todo ponerlo en práctica. Amén. Dígale a la persona que está al lado, ponerlo en práctica. ¿Qué dice la Escritura? Dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos practicantes o hacedores, dice la Reina Valera, de la palabra del Señor. Un hacedor es el que escucha, reflexiona y aplica. Si usted sale de aquí igualito, sin ningún aprendizaje, hermano, le aseguro que usted no está haciendo absolutamente nada en su vida espiritual. Por eso tiene que cambiar, tiene que transformar su vida por medio del mensaje de la palabra del Señor. Amén. Hoy continuamos entonces con la serie Consagrados. Es la tercera entrega. La primera la di yo, luego mi esposa profundizó bastante acerca de la vida de Ana, Alcana y de su hijo Samuel. Hoy yo voy a hablarle de otro personaje, pero primero quiero aclarar algunos conceptos, porque para mí es fundamental para esta enseñanza del día de hoy aclarar conceptos. Lo primero, ¿qué es consagrado? Una cosa o una persona consagrada o consagrado. Es algo apartado para lo sagrado. Escuche bien, es algo apartado para lo sagrado. ¿Y qué es lo sagrado? Dios. Quiere decir que algo que ha sido apartado para lo sagrado, entonces es una persona o una cosa consagrada. En la Biblia vemos, por ejemplo, los utensilios del templo del Señor, que fueron hechos de oro y luego pasaron por un proceso de consagración a través de la oración de los sacerdotes. Hubo también ungimiento con aceite de esos utensilios. Los sacerdotes eran consagrados, apartados para el servicio del Señor. Y bueno, así como el templo y otras cosas más que fueron consagradas para el Señor. ¿Sabe? Cuando yo hablo de consagrado, y quizás algunos pastores que escuchen esta enseñanza pudieran decir que somos anticuados, porque yo no puedo concebir que en la adoración al Señor estén tocando personas contratadas del mundo que no tengan al Señor en su corazón. Y hay iglesias que contratan a un músico por ser pues muy bueno, por ser excelente, lo contratan y lo ponen a cantar en el altar del Señor. Yo pregunto, ¿allá en el cielo estarán mundanos o impíos cantándole al Señor? Entonces, ¿por qué lo hacemos aquí en la tierra? Creo que el ministerio de adoración debe ser, o cualquier ministerio debe ser de personas consagradas. Amén. Por otro lado, hay otra palabra que es importante resaltar, que es la palabra pagano. Pagano. La primera es consagrado. La segunda es pagano, que es algo que es dedicado al pecado o a los demonios. ¿Ok? Que es algo dedicado al pecado o a los demonios. Entonces decimos que algo es pagano cuando no es consagrado. Vea. Entonces es lo contrario. Consagrado es dedicado a lo santo. Y pagano es dedicado al pecado o a los demonios. Ahora, hay un concepto que debemos también internalizar, que es el concepto de profano. Profano es algo que se le da un uso indebido o irrespetuoso de algo que ha sido considerado santo. Es decir, y se habla específicamente de templos, ¿no? Un templo ha sido profanado, porque es un templo que ha sido dedicado para lo santo, pero cuando se hace algo indebido en ese templo, entonces se dice que es
se ha profanado el templo del Señor, o se han profanado los utensilios del templo, o en nuestro caso hemos profanado el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me captó esa? ¿Qué es profano? Algo que ha sido santo, pero fue luego ensuciado, fue contaminado. Ahora, ¿significa que eso que ha sido consagrado ya dejó de ser consagrado? Cuando algo es profano o profanado, ¿significa que eso consagrado dejó de ser consagrado? ¿Tiene que pasar otra vez por el mismo proceso? No, sigue siendo consagrado, pero está profano. Está profano, como por ejemplo los utensilios del templo del Señor. Eran los utensilios del templo, aunque los tenía el rey de Babilonia, luego los tuvo el rey de Persia, y después fueron rescatados por Esdras, por Nehemías y por Zorobabel, y no dejaron de ser cosas consagradas, pero tenían que volver a dedicarse para que fuesen utilizados en el servicio del Señor. Mira esto que es tan importante que te quiero explicar. Tenían que ser dedicados, es decir, Señor, es como quitar el sucio y decimos, esto es de Dios, pero está sucio, necesita ser lavado, limpio, purificado. Amén. Y si aplicamos esto a nuestra vida, ¿qué sería? Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, creo que es Primera de Timoteo, aquí tuve un pequeño error, pero ustedes revisan allí. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Diga conmigo, aprobado. Vamos a ver, el utensilio del templo, no es este, no, pero supongamos que está sucio y te dicen a ti, bebe de este vaso sucio, y usted lo ve sucio. Usted ve que está lleno de grasa, usted ve que está lleno de un montón de cosas. ¿Qué hace usted? ¿Se lo mete a la boca? ¿Qué hace usted? Lo rechaza. Supóngase entonces que Dios también está tomando de nuestra vida y cuando nos ve sucio, Él dice, no, ya va. Primero lo limpian. Diga conmigo, primero lo limpian. Y si lo aplicamos a nuestra vida, ¿qué nos diría el Señor? Límpiate primero. Entonces dice allí, procura con diligencia, y hay una palabra clave allí que es diligencia. Haz lo que tienes que hacer para presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y dice estas palabras que son claves, pero evita las palabras vanas y profanas. Cuando dice evita las palabras vanas y profanas, está diciendo que no permitas que de tu boca salga una palabra que te termine de contaminar y que no te pueda presentar delante del Señor en santidad. Amén. Y sigue diciendo, porque más y más conducen a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, y tiene que ver con dos personas que estaban en ese tiempo, que estaban emitiendo palabras profanas y vanas, y estaban contaminando su propia vida, pero también estaban contaminando la vida de los cristianos de esa iglesia. Y dice, hey, entre esa gente, y Pablo no tuvo ningún problema en decir los nombres, están, ¿verdad?, estas dos personas que tienen nombres extraños, ¿no? Dicen Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme y tienen este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que invocar el nombre del Señor. Esto para mí es clave. Que se aparte de impiedad todo, o de iniquidad, todo aquel que invocar el nombre de Cristo. En una casa grande, y ahí explica, en una casa grande no solo hay utensilios de oro y plata, sino que también hay utensilios de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, quiere decir para servir al Señor,
y otros son para usos viles. Imagínense una casa, a ver, usted le dan un plato de comida. Bueno, hay gente extraña en el mundo, no, por cierto, pero no es lo normal. A usted le dan un plato de comida, ¿y dónde usted va a comerse ese plato de comida? En la mesa, una mesa limpia, preparada para eso. Imagínese usted que entonces usted va al baño a hacer necesidad y está comiendo. Por eso dije que hay gente extraña, ¿no? Hay gente que quizás lo hará, no, es que estoy apurado, entonces estoy comiendo. Algunos hicieron como que no les importa. Miren, no me diga nada porque voy a decir que usted es extraño. Mejor ignore. Y dice, así que quien se limpia de estas cosas será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego le da una palabra a todos los jóvenes y adolescentes de esta iglesia. A ver, jóvenes, adolescentes, escuche esto. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con aquellos que de corazón limpio o consagrado, y ahí vuelve a aparecer la palabra limpio, consagrado, invocan al Señor. Entonces la pregunta que te quiero hacer aquí es, ¿eres consagrado? No me responda, solamente piénselo. ¿Eres consagrado? La otra pregunta es, ¿eres profano o eres pagano? ¿Qué eres tú? Espero que todos me digan consagrado. ¿Sabe? En el contexto de las Sagradas Escrituras aparecen varias personas que fueron consagradas desde el nacimiento hasta su muerte. Ya hablamos, por ejemplo, de Samuel, tremendo ejemplo de consagración. Pero hoy quiero hablarles acerca de un hombre que la mayoría de las veces que nosotros lo nombramos, nosotros nos imaginamos rápidamente a un hombre como La Roca, ¿sabe? Así con unos músculos impresionantes. Pero yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú crees que en aquella época existían los esteroides anabólicos como para ponerse como La Roca? ¿Verdad que no? Ciertamente era un hombre con un físico bastante bueno, y yo me lo imagino más bien así como un, no sé si lo conocen o lo han visto en las redes sociales, como un Anatoly, que tiene sus músculos pero no es un hombre tan gigantón, ¿verdad? Cuando vemos La Roca en la película de Hércules, así gigantón, que levanta los muros, entonces uno dice, ay, así como Sansón. No, Sansón era un hombre ciertamente con un físico pues bueno, pero que todos lo recordamos por la fuerza que él tiene. Y claro, cuando hablamos de la fuerza y la habilidad que él tiene, nos imaginamos ese tipo de personaje, pero nada más lejos de la realidad. La palabra del Señor dice que Israel estaba bajo opresión de una nación vecina, o de un pueblo más bien vecino, que era los filisteos. Los filisteos eran las personas que estaban constantemente agrediendo y atacando al pueblo de Israel. Los invadían y querían destruirlos por completo. Pero luego de un tiempo, entonces, el ángel del Señor se le aparece a un hombre llamado Manoah, y a este hombre se le anuncia el nacimiento de su hijo. Se le da una promesa, y en esa promesa se le indica que este muchacho iba a ser consagrado al Señor. Y cuando hablamos de consagrado, se está diciendo, él va a estar apartado, y como una señal de estar apartado, él va a tener que comportarse diferente a las personas. No puede comportarse como los demás, tiene que tener características especiales, y se va a llamar nazareo, es decir, va a tener un voto de nazareato. Los católicos muestran el nazareato como si fuese una vestimenta color púrpura, y en algunas ocasiones, creo que en Semana Santa, visten a los niños y a las personas de color púrpura y le dejan crecer el cabello, como si realmente eso fuese el voto de nazareato. Un voto de nazareato es un voto que no se puede romper por el resto de su vida.
Y dice la Escritura que luego entonces eso se cumple básicamente en toda la vida de este hombre llamado Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 1 al 5. Yo hoy voy a usar bastante la Biblia, por eso le voy a pedir que usted preste muchísima atención. Dice Jueces 13:1: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerde esto, ese es el ciclo recurrente de Jueces. En Jueces siempre aparece el mismo ciclo. Los hijos de Israel hacen lo malo delante de los ojos del Señor. Las naciones vecinas vienen a oprimir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ora a Dios clamando por la restauración. Dios escucha la oración del pueblo y le manda un juez. Y ese es el mismo ciclo. Después que el juez muere, vuelve otra vez el pueblo a desenfrenarse. Y es allí donde hay una necesidad de liderazgo. Si hay un líder, entonces ese pueblo no se desenfrena. Pero como habían jueces y habían periodos donde no habían jueces, en ese periodo de tiempo el pueblo se le volaba la cabeza. Y aquí hay algo que para mí es interesante. Cuando usted se sujeta a un líder, usted está en el camino. Cuando usted comienza a desviarse de lo que su líder o sus líderes le están diciendo, usted comienza a pecar y comienza a hacer cosas que no están bien. Y eso va conmigo también. Yo también como pastor necesito líderes que me indiquen, que me digan, que me exhorten, que me lleven al camino. Todos necesitamos líderes y el ejemplo es este. Versículo 2 dice, o el versículo 1 para terminar, dice: y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Alguien me preguntaba en estos días, ¿por qué razón en la Biblia hay tantas mujeres estériles? Bueno, hermano, posiblemente el enemigo hacía eso en las personas para evitar descendencia del Mesías, porque ya había una promesa de que en una simiente iba a herir, en este caso, o a golpear en la cabeza a la serpiente. Entonces él provocaba cantidades de esterilidades, o quizás Dios escoge a estas personas para demostrar su poder. No puedo decirte con exactitud, pero lo que sí sé es que en medio de la esterilidad Dios obra con poder. Dice la Escritura que entonces esta mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Versículo 3: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, no cualquier ángel, el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora pues, escucha bien, no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, pues que, por cierto, quizás usted no sabe qué son cosas inmundas, pero el pueblo de Israel tenía algunos animales que eran prohibidos. Gracias a Dios no somos del pueblo de Israel, y podemos comer cochino. ¿A cuánto le gusta el cochino? ¿A cuánto le gusta la tocineta? Ya, qué pecadores impíos. ¿A cuánto le gusta la morcilla aliñada? ¿Morcilla? ¿A nadie? Ah, sí, a ver si le gusta, sí. Ah, bueno, ese es más impío todavía, porque eso es comer sangre. Dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, no comas chorizo ni cochino ni otras cosas así, pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza. Dice: porque el niño será nazareo a Dios, apartado a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Luego de esa promesa viene el nacimiento de este niño y la dedicación que se le da a este niño. Recuerda lo que te dije: algo es consagrado cuando es apartado y se dedica por completo al Señor. Jueces 13, desde el 24 al 25 dice: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los
campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¿Qué dice? Que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Y fíjate algo que es lo más importante. Cuando yo soy consagrado al Señor, el Espíritu del Señor comienza a manifestarse en mi vida. Amén. ¿Cómo se manifestará en la vida de esa persona? Seguramente Sansón, cuando levantaba la mano le temblaba así, ¿verdad? O quizás Sansón hacía, o quizás Sansón decía, Rabasaya. ¿O qué? Dígame, ¿cómo se manifestaba el Espíritu de Dios en la vida de él? Le daba fuerza. ¿Y cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en nuestra vida? Nos transforma, nos cambia la mentalidad, nos hace hablar diferente, nos restaura en lo que tiene que ser restaurado, nos da el fruto de su Espíritu Santo. Pero ¿sabes algo? La clave aquí es que el Espíritu de Dios tiene que manifestarse en una persona para poder decir que verdaderamente esa persona es consagrada al Señor. ¿Cuántos lo creen? Si usted dice ser consagrado a Dios, usted tiene que manifestar el Espíritu de Dios en su vida. Usted no me puede decir a mí que está consagrado a Dios cuando usted sigue haciendo lo mismo. Usted no me puede decir que usted está consagrado a Dios cuando usted dice, domingo, vamos a la iglesia. Ay, no, qué fastidio. Otro día más en la iglesia, qué aburrido. A ver, seguramente aquí de 250, 300 personas, deben haber por lo menos unas 20 que dijeron, yo mejor me quedo. ¿Sí o no? Ay, pastor, ¿usted cómo que el Señor le habla? No, hermano, es que eso es cuestión de factor común. Claro, sí me habla, ¿no? Por cierto. Pero ese es factor común. De 300, por lo menos unas 20, un 10% deben estar diciendo, ay, no, hoy no, hoy no. Y sabes, es común. Pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno se levanta y dice, hoy es el día del Señor. Y yo me levanté bien tempranito y le mandé mensaje a los que tengo en mi lista de difusión. Y les dije, vamos a levantarse, guerreros de Dios. Porque ya yo estaba eléctrico. Hoy es domingo. Y uno me escribió, pastor, si todavía es temprano, deje el fastidio. Yo le mandé fuego del cielo, Señor te reprenda, caiga fuego sobre esa cama en el nombre de Jesús. Aquí lo importante es que el Espíritu Santo de Dios se manifieste. Y cuando uno tiene el Espíritu de Dios ocurre algo interesante. Uno comprende el por qué y para qué estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es mi llamado? Uno no anda en incertidumbre cuando tiene el Espíritu de Dios, porque el Espíritu te habla, el Espíritu te indica para qué estás tú en el reino de Dios, en el cuerpo de Cristo. Amén. Este hombre comienza a manifestar fuerza divina, fuerza. Y es por eso que te estoy diciendo que no es un tipo Hércules o un tipo La Roca. Porque uno pudiera decir, mira, cuando uno ve al hombre más fuerte del mundo, que es un hombre que mide 2 metros 10, que pesa no sé cuántos kilos, pero es una cosa increíble, y que agarra las cosas y las tira en una barrera y los pasa como a 5 o 6 metros, no sé cuánto. Uno dice, claro, con ese físico, ¿quién no lo hará? Uno puede imaginarse, por ejemplo, personas grandes que están acá, como un Manuel, como un Leo, con personas grandes, altas, levantando mucho peso. Y no pudiera imaginarme a una persona delgada, flaca, como el bajista de la iglesia del día de hoy, como Mervin Elías, levantando más de 30 kilos en una pesa. No lo puedo imaginar. Pero sabe, aquí se está diciendo que no era algo humano. Diga conmigo, no es humano. Era del Espíritu de Dios.
Así que pudiéramos ver a una persona como Mervin Elías que tenga el Espíritu de Dios y que Dios quiera hacer la obra de esa manera, levantando todo el peso que Dios quiera que levante. Porque no es en lo humano, es en el Espíritu de Dios. Y lo mismo pasa contigo y conmigo, hermano. Cuando tú y yo somos consagrados a Dios y tenemos el Espíritu de Dios, hay cosas humanas que tú puedes hacer en lo humano, pero hay cosas que no lo vas a poder hacer en lo humano, sino que solamente lo vas a poder hacer con el Espíritu del Señor. Y es allí donde tú y yo tenemos que decir: necesito el Espíritu de Dios para poder superar cualquier cosa que esté delante de mí. Sansón comienza manifestando su poder en Jueces 14, versículos 5 y 6, donde mata a un león con sus propias manos. Dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timmat. Y cuando llegaron a las viñas de Timmat, he aquí un león joven, y dice joven porque no era un león sin fuerza, era un león joven. Dice: un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien desgajó al león como quien desgaja a un cabrito. Lo agarró y ¡tra! ¿Qué pasó? Aquí estoy yo. Y dice: sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Es decir, se lo guardó en secreto. Luego Sansón, en una guerra, en un ataque mejor dicho, mata a 30 hombres de Ascalón. En Jueces 14, 19, 30 hombres, imagínense, agarramos a los 30 mejores hombres de acá y pues una sola persona los mata. Y dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de vestido a los que habían declarado el enigma, y encendido en ira subió a la casa de su padre. Fíjense que en él se manifestaba era con fuerza, no con otras cosas, con fuerza. Luego en una guerra él decide ir contra los filisteos, y él hace algo que me sorprende. Dice Jueces 15, versículo 4 al 5, afirma por supuesto en ese versículo que él termina quemando o incendiando los campos de los filisteos. Y dice: y se fue Sansón y cazó 300 zorros. ¿Cuántos zorros cazó? 300. Ya nada más con eso uno dice: qué habilidad tenía aquel hombre. Qué cosa tan impresionante, cazar 300 zorros. Y dice: y tomando teas, una especie de amarra de paja, juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas, es decir, en par. Después encendió las teas y dejó suelto a los zorros en el sembrado de los filisteos, y mientras los zorros corrían, la tea encendida iba quemando los campos. Era 150 pares de zorros por todo un campo, y los zorros incendiando todo aquel lugar. Después dice: y quemó así las mieses amontonadas como las que estaban aún en pie, y las viñas y los olivares. Absolutamente todo lo quemó. ¿Para qué? Para que los filisteos no tuviesen provisión. Y su hazaña más grande, o la penúltima más grande, es cuando él solo mata a 1000 hombres con una quijada de asno. Jueces 15:15 dice: y hallando una quijada fresca de asno, extendió su mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. ¿Cuántos hombres? ¿Les parece fácil? Mire, la Biblia dice que Jacob peleó con un hombre y no lo pudo vencer. Y este hombre peleó con 100, 1000, después 30, 300 zorros y un montón de cosas. Y este hombre, para él eso era como si nada.
A ver, ¿cuántos de ustedes no les gustaría ser así de fuertes como Sansón? Ajá, pero la pregunta es ¿para qué? Porque este hombre, Dios le da una habilidad basada en la necesidad del pueblo. Es una habilidad basada en la necesidad del pueblo. Necesitaban un hombre como él para vencer a los filisteos. Pero hoy no necesitamos tener esa habilidad, pero ¿saben? Necesitamos otras habilidades. Porque hay necesidades especiales en esta tierra. Por ejemplo, una habilidad especial es la de evangelización. Porque muchos de ustedes dicen, es que no sé evangelizar, me da miedo. Es que cada vez que voy a hablar no sé qué decir. Pues pídale al Espíritu Santo de Dios que le dé esa fuerza, esa capacidad para que cuando se le pare un impío al frente, usted tenga la palabra para dársela y hacer que esa persona conozca del Señor. Esa es la habilidad que necesita, o la habilidad de poder permanecer firme en medio de las tentaciones, o la habilidad de controlar tu carácter, o la habilidad de poder administrar correctamente el dinero, o cualquier otra habilidad que el Espíritu de Dios te pueda dar de acuerdo a la necesidad de tu familia o de acuerdo a la necesidad de este país, de esta nación, de tu comunidad y donde estamos nosotros sembrados. Porque el Espíritu de Dios te lo puede dar, pero para eso tú necesitas estar consagrado. Amén. ¿Cuántos se quieren consagrar más al Señor? Ay, 3. ¿Cuántos se quieren consagrar más al Señor? ¿Qué dice la Escritura? Que el Señor no nos da prueba que no podamos soportar. ¿Y sabe por qué tú la puedes soportar? Porque tienes el Espíritu Santo de Dios. Cada vez que llegues y digas, ya no puedo más con esta situación, Señor, dame fuerza. Tu Espíritu me da la fuerza necesaria. Amén. Sansón entonces dependía de las fuerzas de Dios, no dependía de su propia habilidad, no dependía de sus fuerzas humanas. Y esto tiene que ser aplicado a nuestra vida. Lamentablemente, Sansón era un hombre que le faltó también sabiduría. Él tenía esa habilidad de parte del Señor, le faltaba sabiduría, le faltaba discernimiento, le faltaba control. Es más, le faltaba el fruto del Espíritu Santo. Porque te voy a decir algo, el fruto del Espíritu Santo es prometido para los hijos de Dios en la iglesia, no para el Antiguo Testamento. Ahí vemos un Saúl con el Espíritu de Dios que metió la pata. Vemos un David lleno del Espíritu de Dios que metió la pata. Y no es que metió la pata de que se resbaló, es que metían la pata, pero bueno, sí, está bien, se metían completo. Y este hombre, Sansón, metió la pata, la otra pata, metió la mano, la otra mano, hasta que metió la cabeza por completo. La diferencia, vuelvo a repetir, entre tú y yo y Sansón, o entre nosotros y Sansón, es que el Espíritu moraba en nuestra vida para producir el fruto. En ellos era una habilidad que venía para una ocasión especial. Amén. Con tan solo él agarrar la quijada de asno ya metió la pata. Porque uno de los votos nazareatos era que no podía tocar cadáver. Y cuando él agarra la quijada de asno, ya ahí él cometió un error. Estaba faltándole a su voto. Hay otro error que él comete, y es que tiene hambre por allí y había un panal de miel dentro de un cadáver. ¿Y qué hizo él? Metió la pata, agarró, tocó cadáver y lo agarró. Entonces él estaba faltándole el respeto a su llamado, a su voto. Escucha esto que es interesante. ¿Cómo se llama cuando yo le falto el respeto a mi llamado o a mi voto? ¿Cómo se llama? Se lo dije al principio. Profanar nuestro llamado. Y este hombre comienza a profanar su llamado cuando comienza a hacer estas cosas. Pero se mete más de lleno a profanar el voto. Y este hombre toma por mujer a una filistea de Timnat.
Mira lo que dice Jueces 14, versículo 1 y 2. Dice: y Sansón descendió a Timnat y vio allí en Timnat a una mujer de las hijas de ¿quiénes? De los filisteos. ¿Y qué había dicho Dios? Que no se mezclaran. Pero este hombre no le paró. Dijo: no, está buenísima, me gusta. Qué mujer, pana. Y quizás es así, tú sabes, como el venezolano que se va a otro país y dice: ay, caca, estas mujeres no tienen nada. Y terminan empatándose con una venezolana. Y uno dice: te fuiste para Perú, te fuiste para Ecuador, te fuiste para allá a empatarte con una venezolana. Y eso, lo que pasa es que las venezolanas son... Bueno, más o menos a este hombre le pasó así, pero le pasó no de su tierra. No, es que las judías, no, esas judías no tienen nada. Y si tú te das cuenta, las tres metidas de pata de este hombre con mujeres fueron con filisteas. Tenía una obsesión con la filistea, increíble. Y dice que la vio y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y por supuesto el papá alcahueta se la toma por mujer. Y bueno, un desastre. Pero después este hombre no solamente toma una mujer de Timnat, una filistea, sino que se atreve a meterse con una prostituta. Dicen Jueces 16, 1 y 2: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella, y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a las puertas de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Lo que le dijeron fue: déjalo que goce, que cuando termine lo vamos a matar. Este hombre estuvo con otra filistea, o quizás era de otra nación, no era judía, porque estaba en Gaza. Estaba precisamente donde estaba la ciudad de los filisteos. Y se llegó a una ramera. Pregunto, ¿qué dice el pueblo de Dios? ¿Que se echen con ramera? ¿O dice lo contrario? Lo contrario, no se echarán con ramera. Pero este hombre no le paró. Volvió a profanar su llamado. Qué fuerte esto, ¿verdad? Y la peor metida de pata se empata con Dalila, que es la que normalmente le conocemos, ¿verdad? ¿Quién fue la esposa de Sansón? Dalila. Ajá, y la otra daba por fuera. Jueces 16, 4 y 5. Después de todo esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Ya nada más con decir que era del valle de Sorek se sabe que era filistea. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñalo y mira en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. ¿Y qué hizo la mujer? Se negó, ¿verdad? No. Este hombre estaba muy enamorado, pero esa mujer no estaba nada enamorada. Esa mujer lo que le interesaba era la plata, el dinero. Y lo traiciona. Pero sabe, cuando uno deja de consagrarse y profana el llamado de Dios, el ministerio que Dios le ha entregado, el templo del Espíritu Santo, cualquier cosa lo engaña. Escuche, cualquier cosa lo envuelve, cualquier cosa lo pone bobo. Si has visto eso en la vida cotidiana, gente que uno dice: Dios, pero ¿por qué metió la pata así? Bueno, porque dejaste de consagrar tu vida al Señor y lo profanaste, y cuando lo profana tu cabeza no piensa correctamente.
Y este hombre fue muy tonto al dejar que una mujer le robara su secreto. Dalila lo traiciona y se ve aquí la debilidad humana de este hombre. En el versículo 5 nos damos cuenta de Jueces 16, dice: y vinieron a ella los principales de los filisteos, ya esa parte lo leí, le decían para matarlo y para hacerle daño. Y Dalila dijo a Sansón, versículo 6: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Quizás él decía: no, pues esta mujer quiere aplicar una de sadomasoquismo conmigo, me quiere atar. Es decir, él quizás estaba pensando en eso y no se daba cuenta que lo que la mujer quería era entregarlo. La mujer incluso se lo declaraba abiertamente y este hombre no captaba, no discernía, no percibía que lo que estaba haciendo esta mujer era hacerle daño. Voy con esto: cuando tú no estás consagrado, sino que has profanado tu vida, tu ministerio, tu llamado, mira, no piensas correctamente y cualquier cosa te sigue engañando. Y vas a hundirte cada vez más en el pecado, cada vez más en las cosas negativas. Por eso tienes que romper con eso y volver a dedicarte al Señor y permanecer en la consagración que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que este hombre le respondió: si me ataras con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella lo ató con ellos. Y ella tenía hombres en el acecho, en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe cuerdas de estopas. Dice: cuando toca el fuego, es decir, facilito. Y no se supo su secreto de la fuerza. Pero mire esto, aquí la mujer comienza a utilizar la manipulación. A ver, hombres que están aquí, ¿cuántos de sus mujeres son expertas manipulando? Porque esto es un arte de las mujeres. No escuché nada. Mi esposa dice: y viceversa. No escuché nada. Pero mire esto: y Dalila dijo a Sansón: he aquí, pero yo se lo voy a dramatizar, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Y aquel hombre, cuando ve la lagrimita, tú sabes, yo le llamo a esa la lágrima de Candy Candy. ¿Quién vio Candy? La lágrima le hacía: denme 5 más. Y dice: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me atares fuertemente con cuerdas nuevas que no hayan sido usadas, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellos y dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban allí preparados, mas él las rompió de sus brazos como si fueran hilos. Es decir, eso no era. Y luego Dalila volvió otra vez: hasta ahora me has engañado y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces él dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertándose de su sueño, arrancó las estacas con la estela de la cabeza. De un cabezazo arrancó todo. Y ella dice, mire, la manipulación va creciendo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? En otras palabras, no confías en mí, tú no me amas. Si me amaras, lavarás la ropa. Si lavaras, me trajeras una pizza, pero no me amas. Mire, yo he tenido que aprender, hermano.
A veces pasamos así por alguna pollera y mi esposa dice, dicen que ahí venden un pollo sabroso. Papá, si yo no me paro y le compro pollo, viste, no me ama. ¿Por qué no te amo? Porque no me compraste pollo. Cuidado. Y dice, y me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunando su alma, fue reducida a mortal angustia. Esta mujer hizo lo imposible hasta llevarlo a pensar que él de verdad era un injusto con ella. Y dice, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuese rapado, mi fuerza se apartaría de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él realmente le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, lo acarició hasta que se durmió. Y dice, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó de su sueño y dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Y ahí está la clave. Mire la clave. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Por qué se apartó Jehová? Porque profanó su voto nazareato. Y alguno de nosotros dirá, no, es que hoy el Espíritu mora en nosotros y no se apartará, pero se apartará su influencia de tu vida. Y la Biblia dice, no entristezcas al Espíritu de Dios. Y cada metida de pata de nosotros hace que el Espíritu se arrincone allí y no pueda obrar en nuestra vida. Por eso necesitamos pedirle perdón al Señor y comenzar a dedicarnos nuevamente al servicio del Señor. ¿Qué pasa contigo? ¿Estarás profanando tu llamado, tu ministerio, tu vida? Y dice más, los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Lo humillaron. Yo aquí te voy a dar algunas reflexiones rapiditas. Primero, lo consagrado no se puede unir con lo pagano. Escuche esto, lo consagrado no se puede unir con lo pagano. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Lo consagrado no se puede unir con lo pagano. La segunda reflexión, lo pagano te insistirá para que vendas tu santidad y tu consagración. Lo pagano te va a insistir, va a estar allí todo el tiempo para que puedas vender tu consagración y tu santidad. Otra reflexión, debemos aprender a guardar nuestro corazón, porque la Biblia dice, engañoso y perverso es nuestro corazón. Mira que el mundo te dice lo contrario, el mundo te dice, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Eso no es bíblico. La Biblia dice, engañoso y perverso es tu corazón. Tú no puedes seguir tu corazón. Tu corazón es humano. Y Dios no quiere que sigas lo humano. Sigue el llamado de Dios. Sigue el propósito de Dios para tu vida. Amén. Otra reflexión. Si te mantienes consagrado al Señor, tus fuerzas espirituales permanecerán intactas. Intactas. Sobre todo tus pensamientos van a permanecer intactos. No serás
objeto de manipulación. Nadie te va a hacer daño porque estás consagrado al Señor. Amén. Y cuando digo nadie te va a hacer daño, me refiero a la parte espiritual y moral. Una última reflexión. Cuando caes, escucha, cuando caes, el diablo disfrutará exponiéndote públicamente a la burla. Cuando caes, te pone allí para que todos se rían de ti. Y usted dirá, no se van a reír de mí porque son hermanos. Son humanos. Y como humanos, somos malos. El ser humano es perverso. Y cuando ve a alguien caer, se burlan, se ríen. Además, habrán miles y miles de demonios señalándote y diciendo, lo vencimos. Vencimos al cristianito, al evangélico. Le sacan los ojos, lo amarran. A pesar de eso, Dios tiene misericordia y viene su redención. La redención de este hombre fue pedir perdón. Decir, Dios, perdóname. Metí la pata. Y en su oración final este hombre dice, Dios, dame una última oportunidad de vengarme de estos filisteos. Y cuando lo amarran en las columnas, dice que el Espíritu del Señor volvió a él. Las fuerzas volvieron a él. Y este hombre pudo derribar las columnas. Y lo más cumbre dice que ese día él mató más hombres que en toda su vida. Venció, cumplió su propósito, pero a costa de ¿qué? De su vida. Perdió su destino, perdió sus ojos, perdió su dignidad, perdió su moral. Yo siento que hoy Dios está hablando fuertemente a la iglesia. ¿Qué tal si cierras tus ojos y reflexionas al respecto? ¿Qué tal si allí le dices, Señor, perdóname? Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Santifícame, Señor. Me consagro nuevamente a ti, Señor. Me consagro nuevamente a ti, Señor. Límpiame, Señor. Dile, confieso mi pecado. Confieso mi falta. Confieso, Señor, el haber abandonado el propósito de Dios. Dile, Señor, yo estoy arrepentido de todo pecado. Estoy arrepentido de todo pecado, de toda falta. Señor, límpiame. Díselo allí. Límpiame. Lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Tócame, Señor, tócame en esta hora, Señor. Me consagro a ti, Señor. Quita lo profano de mi vida, quita lo profano de mi vida. Señor, me quiero rededicar a ti, Señor. Quita lo profano de mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame. Si quieres rededicar tu vida al Señor,
yo quiero pedirte que te pongas de pie para decirle: Señor, aquí estoy, consagrado a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Aleluya. Pon la mano ahí en tu corazón. Señor, mi vida está escondida en ti. Mi vida está escondida en ti, Padre Santo. Y te doy gracias, Dios mío, por esta hermosa iglesia, por cada hermano, Señor, por cada servidor, por cada uno de los adoradores. Señor, gracias, Dios. Es un tiempo de consagración. Yo hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea derramado sobre esta iglesia. Señor, derrama tu Espíritu sobre esta iglesia y que pueda limpiar, Señor, oh Dios, cada persona que se está rededicando hoy a ti. Saca lo profano. Saca lo profano. Y hoy, Señor, decimos: he aquí nuestra vida está en ti, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, mi vida está en ti. Te la entrego a ti, Señor. Te la entrego a ti. Te la entrego a ti. Te la entrego a ti. Aleluya. Aleluya.